Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El comisionado para la paz, Danilo Rueda, reveló desde Barranca Bermeja que su oficina denunció ante la Fiscalía General de la Nación el que podría ser el primer caso de un soborno en el marco de la paz total. Se trata, según Rueda, de un caso en el que un interno de una cárcel en Medellín pagó 120 millones de pesos para ser trasladado a otro centro de detención que él escogió. Esta revelación se da en medio de otras denuncias que vinculan a un cartel de abogados con el cobro por hacer gestiones para que sus clientes se beneficien de la paz total. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Fueron liberados 79 policías y 6 civiles en Caquetá. Los uniformados y los trabajadores de una petrolera estaban en poder de la Guardia Campesina de San Vicente del Caguán. El gobierno adelantó las acciones para lograr la liberación 30 horas después del secuestro. El presidente Gustavo Petro pidió investigar la muerte de 2 personas en medio de la asonada y se comprometió con visitar la región para dar solución a las peticiones de los campesinos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Graves disturbios se presentaron hoy en desarrollo del paro minero en Caucasia, Antioquia, donde fueron vandalizados locales y oficinas de la alcaldía. Los manifestantes mantienen el bloqueo a la vía Medellín-Costa Atlántica. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunció que el paro minero fue organizado por el Plan del Golfo y calificó esta acción como una violación al cese al fuego. El mandatario denunció que algunos locales comerciales cerraron y que varias clases en colegios tuvieron que ser suspendidas por intimidación de los grupos armados. Mañana se instalará en la zona un Consejo Extraordinario de Seguridad. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estados Unidos pide al presidente Petro fortalecer la erradicación forzada y ratifica que Colombia es el principal productor de cocaína del mundo. Rusia aumenta la tensión tras la amenaza nuclear de Putin. Lanza un poderoso misil desde un submarino en el mar de Japón. Televisa acuerda con la justicia de Estados Unidos pagar $95 millones por presuntos sobornos a la FIFA. Condenan a prestigioso abogado de Estados Unidos a 2 cadenas perpetuas por el asesinato de su esposa y su hijo. Presidente de China está a punto de perpetuarse en el poder. Este domingo sería ratificado para un inédito 3er mandato. Miles de personas están sin energía en Estados Unidos por efectos de poderosa tormenta. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. En la primera evaluación a la lucha contra las drogas durante el gobierno de Gustavo Petro, Estados Unidos le pide mantener el programa de erradicación forzada de cultivos ilícitos. También señala a Colombia como el principal productor de cocaína del mundo. La administración Biden entregó el primer reporte del año de la estrategia de Estados Unidos para el control de drogas en el mundo. En el capítulo Colombia, el Departamento de Estado vuelve a ubicar al país como el principal productor y exportador de cocaína del mundo y señala que el 97% de las muestras de cocaína incautadas en la Unión Americana y sometidas a análisis de laboratorio eran de origen colombiano. El reporte solicita al gobierno de Gustavo Petro reducir la producción de cocaína y desmantelar los grupos delictivos organizados para lograr una paz duradera en Colombia. Asimismo, solicita que para evitar más cultivos de coca, Colombia deberá mantener una sólida erradicación forzosa, expandir la erradicación voluntaria y aumentar las operaciones de interdicción de cocaína y precursores. También, el informe resalta que para lograr reducciones sostenidas en la producción de cocaína es necesario expandir la presencia estatal en las áreas rurales y crear condiciones para una transición a una vida lícita. Según la Oficina Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, el cultivo de coca en Colombia disminuyó a 234.000 hectáreas en 2021, el periodo más reciente para el que hay cifras disponibles, en comparación con las 245.000 hectáreas en 2020. Estados Unidos estima que en el potencial de cocaína pura de Colombia, la producción disminuyó de 994 toneladas métricas en 2020 a 972 toneladas en 2021.
Rusia sumó más tensión tras la amenaza nuclear realizada por el presidente Vladimir Putin con el lanzamiento de un misil de crucero calibre de alta precisión y alcance desde un submarino en el mar de Japón. Kalibr es una familia de misiles de alta precisión y alcance diseñados en Rusia, muy versátiles porque se pueden instalar en buques, submarinos, defensa naval y sistemas de ataque terrestre. Y uno de estos cohetes fue disparado por la Marina rusa desde un submarino en el mar de Japón hacia un objetivo localizado en el suroeste de Rusia. El Kremlin está llevando a cabo modificaciones en sus Kalibr en un esfuerzo por mejorar su precisión en momentos en los que la tensión crece debido a la amenaza nuclear lanzada por el presidente Vladimir Putin, que también anunció el despliegue de nuevos misiles intercontinentales e hipersónicos, incluido el misil con capacidad nuclear conocido como Satan II, capaz de alcanzar un objetivo a 6.000 kilómetros de distancia y de llevar hasta 40 megatones en ojivas, lo que le confiere una potencia 2.000 veces mayor que la de la bomba de Hiroshima lanzada en la Segunda Guerra Mundial. Putin ha endurecido su retórica en momentos en los que ratificó la suspensión de un tratado bilateral de control de armas nucleares con Estados Unidos, y la posibilidad de conflicto con Occidente es la mayor desde la Guerra Fría. Aunque los servicios de inteligencia de Reino Unido aseguran que existe una incapacidad por parte de Rusia para fabricar a gran escala algunos de estos sistemas de alta tecnología debido al impacto de las actuales sanciones internacionales. Rusia tuvo en febrero ingresos de 6.950 millones de dólares por la exportación de gas y petróleo, una cifra que representa un 46,3% menos que en el mismo mes del año anterior y que para Occidente evidenciaría cómo las sanciones económicas contra la energía que vende el gobierno de Vladimir Putin se empiezan a ver reflejadas en los números. El ejército ruso está a punto de tomar el control de 2 ciudades importantes en Ucrania. En una de ellas, el grupo paramilitar Wagner pide a Zelensky retirar sus tropas. Justo cuando desde el gobierno ucraniano dispusieron de la evacuación obligatoria de familias con niños y personas con movilidad reducida en la ciudad de Kupiansk, tras los reiterados y violentos ataques, Wagner, el grupo paramilitar ruso en primera línea del frente en Ucrania, afirmó tener prácticamente rodeada la ciudad de Bakhmut en el este del país. Por eso, le piden al presidente Volodymyr Zelensky que retire sus tropas. La batalla por esta ciudad industrial con una importancia estratégica cuestionable viene desde el verano pasado y ha causado importantes pérdidas en ambos bandos en conflicto. La ciudad se ha convertido en un símbolo de la guerra, pues ha sido el epicentro de los combates entre rusos y ucranianos desde hace meses. Televisa acordó pagar 95 millones de dólares por presuntos sobornos a la FIFA. De acuerdo con el caso tratado en la Corte Federal de Manhattan, la empresa mexicana realizó pagos ilegales para obtener los derechos de transmisión por televisión de 4 Copas del Mundo. La Asamblea Popular de China está a solo unas horas de iniciar su sesión anual en la que probablemente dé luz verde a un tercer mandato presidencial para Xi Jinping, algo inédito en el gigante asiático donde el actual mandatario está por convertirse en el líder chino más poderoso desde Mao Zedong. Durante más de 10 años, Xi Jinping se ha mantenido en la cúspide del poder chino, donde ha reforzado el control del Partido Comunista sobre todos los aspectos de la vida en el país y ha afianzado la posición del gigante asiático como potencia económica y militar mundial. Ahora, el actual presidente está a solo unas horas de recibir un tercer mandato de 5 años, algo inédito en esta nación y que consolida a Xi como el líder chino más poderoso desde Mao Zedong, el fundador de la China comunista. La decisión será ratificada en la sesión anual de la Asamblea Popular de China, que comienza el domingo y en la que se espera que la aprobación para su continuidad solo sea un trámite, especialmente después de que Xi fue reelegido en octubre pasado para otros 5 años como líder del Partido Comunista y de las Fuerzas Armadas, las 2 posiciones de poder más importantes de la política china. Sin embargo, es muy probable que la sesión plenaria se extienda por unos 10 días y muy posiblemente culminará con el respaldo a la presidencia de Xi de los 3.000 delegados que se reunirán en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín. Xi, de 69 años, está a punto de perpetuarse en el poder en medio de un entorno de grandes desafíos como el enfriamiento histórico de su relación con los países occidentales, producto de la guerra en Ucrania, y las tensiones derivadas por sus intenciones expansionistas en Taiwán.
La fuerte temporada invernal que afecta a Estados Unidos con tornados y fuertes vientos ha dejado a más de 100.000 personas sin electricidad en Texas y en Luisiana. La tormenta se desplaza ahora a Arkansas y Tennessee. Las fuertes tormentas que azotan a Estados Unidos con tornados y fuerte granizo han dejado más de 100.000 personas sin electricidad en los estados de Texas y Luisiana. Más de 60 millones de personas están bajo amenaza de tormentas severas este viernes y casi 80 millones de personas desde Texas hasta Pensilvania están bajo alertas de vientos fuertes, incluido casi todo el estado de Tennessee. Más de 400 vuelos han sido cancelados con origen o destino a los aeropuertos internacionales de Dallas-Fort Worth y Dallas-Love Field. Además, varios distritos escolares cancelaron actividades y eventos a causa del tiempo severo. Desde Oklahoma hasta Ohio existe un ligero riesgo de lluvias excesivas y están bajo alerta casi 25 millones de personas por posibles inundaciones. Oh my God. Esta tormenta ha provocado una nevada única en una generación en California y Oregón, con acumulaciones de 2 metros en algunas zonas. Para el final de este fin de semana es posible que caigan entre 30 centímetros a 1 metro de nieve en algunas áreas del norte, incluida la cordillera de Sierra Nevada. El influyente abogado estadounidense Alex Murdaugh fue condenado a cadena perpetua después de ser declarado culpable por el asesinato de su esposa y su hijo el 7 de junio de 2021. El caso del reconocido abogado de Carolina del Sur, que escandalizó a Estados Unidos, por fin tiene un desenlace que hace honor a la justicia y al recuerdo de las personas que Alex Murdaugh asesinó. Durante las 6 semanas del juicio, el juzgado analizó más de 800 pruebas y al menos 75 testimonios acerca del crimen. El juez del Tribunal de Carolina del Sur, Clifton Newman, expuso la sentencia en contra del abogado, quien fue condenado a cadena perpetua. Wife Maggie Murdaugh, I sentence you for a term of the rest of your natural life for the murder of Paul Murdaugh, whom you probably love so much. I sentence you to prison for murdering him for the rest of your natural life. El juez lo sentenció a la mayor condena posible, 2 cadenas perpetuas consecutivas, sin libertad condicional, por el asesinato de su esposa e hijo a mediados del 2021. Una empresa surcoreana desarrolló una aplicación para identificar a las mascotas a través de la tecnología biométrica, siendo la nariz del perro como la huella dactilar. La empresa surcoreana PetNow demostró su aplicación de identificación de mascotas en el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona, demostrando que puede reemplazar a los microchips, etiquetas y collares. La huella de la nariz de los perros y la forma de la cara de los gatos es única e irrepetible, una especie de huella digital animal, y PetNow es capaz de escanear esos datos biométricos en escasos segundos y almacenarlos. La aplicación funciona con inteligencia artificial, se enfoca automáticamente en el centro de la nariz detectada, toma de 5 a 20 imágenes de alta calidad automáticamente y las envía al servidor para reconocer la información biométrica de la mascota. Ese registro puede ser de gran ayuda en caso de pérdida o sustracción de la mascota. El propietario tiene un método adicional para ser notificado si el animal se pierde, siendo la mascota fácilmente identificable por quien la encuentra a través de la aplicación. Esta app ya está disponible para el público en general de forma gratuita en España, Francia, Alemania y Reino Unido. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1. A feliz término llegó hoy el secuestro de 76 policías y 6 miembros, trabajadores de una petrolera, Emerald Energy, una petrolera china, en la población de Los Pozos, municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá. La mediación del ministro del Interior, Alfonso Parada, del ministro de Defensa, Iván Velázquez, logró que las personas que tenían secuestrados o retenidos a estos miembros de la fuerza pública y trabajadores petroleros, pues fueran liberados y propiciaran que regresen a sus casas. Hoy nuestro invitado es el doctor Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. Doctor Lloreda, buenas noches, bienvenido a Entrevistas Canal 1. ¿Qué fue lo que pasó, doctor Lloreda, durante la toma de 40 días en la sede de esa petrolera? Han sido 40 días en los cuales pareciera que en un momento a otro empiezan a integrar
el movimiento, el grupo que estaba bloqueando las operaciones de la empresa, personas foráneas no de la zona de influencia. Eso pues tendrá que determinar el gobierno nacional, seguramente el gobernador y el alcalde de San Vicente tienen más claro eso, pero lo hecho es que se termina bloqueando la empresa. En un momento dado, entonces pues vienen amenazas de toma del campo, que es cuando se solicita la presencia del ESMAD, y el ESMAD hace presencia para proteger la vida de los trabajadores, también de las instalaciones del campo. Y pues sucedió lo que hemos visto. Ahora, el tema de fondo, Gerardo, es que la razón por la cual durante 40 días fue imposible avanzar en algún tipo de entendimiento es porque estábamos frente a un claro hecho de extorsión. Lo que empezaron a exigirle, porque indicaban que no estaban negociando, que exigían, era que la empresa les diera $1 millón al año, incluso en efectivo. La empresa pues incluso les indicó que ellos en las inversiones que estaban realizando, incluso en diseño de una vía, en varios proyectos de carácter social, ambiental, tenían previsto adelantar inversiones estos años muy importantes, casi equivalentes, pero eso no era el interés de ellos. Entonces, pues ya frente a y lo que terminó ocurriendo es que la empresa se negó a la extorsión, se negó la extorsión, y por eso pues tuvimos el desenlace que tuvimos. Le pedía, ¿quién es la cara detrás de esa solicitud de que le dé la empresa Emerald Energy, que usted dice, doctor Lloreda, es una petrolera china? Entiendo que es la Ecopetrol de China, es la empresa pública de petróleo de China. La propietaria de Emerald es el equivalente a la Ecopetrol de Colombia, es decir, cuya propiedad es del gobierno chino. ¿Y quién es esa cara que le pide la plata a la empresa? La asociación, que hemos visto los chalecos, es una asociación, tengo entendido, de Guardia Campesina, creo que así se llama, y esto pues también pues con conocimiento de las autoridades, y la empresa simplemente dijo, no, nosotros no vamos a hacer al chantaje, a la extorsión, eso es un delito, y por eso pues aquí hay varios delitos que se han cometido. Uno, secuestro; otro, homicidio; concierto para delinquir; extorsión; destrucción de bienes, es decir, un abanico del Código Penal, y eso no puede continuar ocurriendo. O sea, un verdadero concierto para delinquir, según usted, doctor Lloreda. Yo creo que va mucho más, ese es uno de los delitos. Pero el tema es muy de fondo, además, Gerardo, por una razón, y es porque donde opera la industria del petróleo y gas en Colombia, y también otros sectores económicos del país, empieza a presentarse una situación, y es que las vías, de hecho, el bloqueo se convierten en el modus operandi natural para gestionar, para tramitar, para solicitar la presencia del Estado, obras del Estado, no solo de las empresas. Y eso no puede ser. En la industria petrolera tenemos 3 bloqueos diarios, que no han derivado ni derivan en lo que vimos que ocurrió en San Vicente del Caguán, es distinto. Pero es muy importante entonces que recuperemos el imperio de la ley. Que entorpecen la labor pero petrolera. No solo entorpeza, y la labor de la industria, como saben que la industria es tan estratégica para el país, entonces saben que eso duele, y saben que a los pocos días va un viceministro. En este caso, pues quien estuvo al frente de todo ese proceso fue la viceministra del Interior. Lilia Lozano. Sí, señor. Lilia Solano. Sí, señor. Pero eso se convirtió en el instrumento más efectivo de participación, comillas, ciudadana, cuando tenemos varios mecanismos de participación, y eso no puede continuar siendo así, Gerardo. En relación con eso, doctor Lloreda, ¿cómo ha visto usted precisamente la reacción del gobierno, las decisiones que ha tomado el gobierno con esa toma, con esa protesta que dice usted, pues por supuesto lleva más de un mes? 2 cosas. La primera, desde un principio el gobierno nacional estuvo informado, enterado. Fue cuando el Ministerio del Interior tomó la decisión de que la viceministra de Diálogo Social estuviese al frente para buscar que no continuaran las vías de hechos, que no continuara el bloqueo. Infortunadamente, pues esa gestión por distintas razones pues no fue efectiva. Tengo entendido incluso que como que un detonante final fue porque tenía previsto una reunión de la viceministra esta semana, al inicio de la semana, y creo que tuvo dificultades. Pero eso no justifica, por supuesto, la toma. Y luego cuando
vinieron las amenazas más claras al campo, el ministro del Interior ordenó la presencia del ESMAD. Desde ese punto de vista, pues el gobierno tomó unas acciones importantes, pero llevamos 40 días con una extorsión de por medio. Entonces uno tiene que saber cuál es la línea divisoria entre unas comunidades solicitando que un sector económico, unas empresas contribuyan al desarrollo económico, social, ambiental. Y que tengan responsabilidad social. Pero lo otro es que esas empresas no pueden sustituir al Estado, por ningún motivo, ni al gobierno nacional, ni a las gobernaciones, ni a las alcaldías. Eso no es su función. Usted no ve frente a un almacén de cadena, usted no ve frente a un hato ganadero, usted no ve que haya personas bloqueando, exigiendo que asuman responsabilidades del Estado. La industria paga impuestos, la industria paga regalías, la industria invierte como ningún otro sector en actividades ambientales, sociales, en proyectos productivos, empezando por Ecopetrol. Pero lo que no puede ser que hoy día ocurre es que la industria vive en permanente situación, una situación muy gris, donde uno no sabe dónde hay un proceso para ayudar al desarrollo de las regiones y dónde pasamos por el chantaje y terminamos en el delito de extorsión. Doctor Lloreda, ¿qué es Emerald Energy en Los Pozos, que es muy icónico? Porque esa fue la población donde se adelantaron los diálogos de paz con la entonces guerrilla de las FARC en el gobierno de Andrés Pastrana, y que es una población del municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá. ¿Qué es lo que hace allá Emerald Energy? Emerald lleva alrededor de como 20 años en Colombia. Es una de las empresas privadas que nos han ayudado a desarrollar los hidrocarburos en Colombia. Durante más de 100 años hemos podido identificar, explorar, extraer los recursos del subsuelo de petróleo y gas gracias a un trabajo articulado de empresas privadas que ponen capital de riesgo, también con Ecopetrol, a través de distintas modalidades contractuales. Y Emerald es una empresa que llegó a Colombia como otras empresas medianas internacionales, aunque la casa matriz es una empresa muy, muy grande en la China, porque creyó en Colombia. Y ellos, pues, este es un campo que no es un campo tan grande, tiene una producción como de 2.500 barriles diarios de petróleo, pero Colombia es un país hoy día de campos pequeños, hay excepciones, por supuesto. Pero entiendo que hay un almacenamiento de cerca de 25.000 barriles. Claro, ¿por qué, Gerardo? Porque donde se desarrolla la actividad de producción, usted extrae el petróleo y tiene que almacenarlo mientras lo saca o por oleoducto o lo saca por carro tanque. Entonces, pues en los campos, en las facilidades, usualmente hay tanques de almacenamiento. Ahí hay un tanque que tiene en este momento alrededor de 24.000 barriles de petróleo. Hasta donde tengo entendido, pues este tanque no lo han tocado, porque si no, entonces tendríamos una situación ambiental muy compleja, una tragedia muy compleja, además, porque también está muy cerca de San Vicente. Pero el punto es, esta empresa, ¿qué es lo que venía haciendo? Ayudarle a Colombia a extraer unos recursos, que son unos recursos fundamentales, no solo para el país. Hace poco veíamos las utilidades de Ecopetrol. Esta es una empresa pequeñita comparada, por supuesto, sí. Pero a lo que voy es que gracias a la presencia de estas empresas es que pueden poner capital de riesgo y podemos entonces en Colombia tener más de 750.000 barriles de producción diaria. Cuando usted dice es una empresa pequeña, por ejemplo, ¿cuántos puestos de trabajo y dónde más opera Emerald Energy? Emerald opera en varios departamentos. No tengo claro cuántos empleados en este momento tiene la empresa. Lo cierto es que durante este proceso, 40 días, pues fue factible poco a poco que la mayoría de los trabajadores del campo fueran saliendo, pero no podían salir todos. Sí. Pero el hecho de que sea una empresa pequeña, mediana, grande, eso no hace la diferencia. El punto es usted lo que recalca es que no se puede permitir el chantaje y la extorsión. Dos cosas. Lo primero es que la manera de resolver las diferencias no puede ser ni a través de la amenaza, del chantaje, menos de la extorsión. Lo segundo, tampoco puede ser la violencia. Es que fue la toma anunciada de un campo
de una industria, pudo ser cualquier otro sector económico, ¿no? Un subintendente de policía muerto, asesinado, un ciudadano... El subintendente Ricardo Arley Monroy. Así es. Un ciudadano que está por determinar las circunstancias en las cuales falleció. También nuestras condolencias y solidaridad con la familia. O en Colombia empezamos a aplicar la ley. Y la ley para todos. La ley puede no discriminar si yo soy blanco, negro, gris, si soy o no de una comunidad campesina, indígena. No. La ley debe ser igual para todos. Es un mandato constitucional que empieza, infortunadamente, a infringirse. Lo que ocurrió es muy grave. Y ocurre en otras actividades económicas del país, en distintos sectores, distintos departamentos. Lo que hemos visto es que la violencia, las vías de hecha, los secuestros, los asesinatos empiezan a volverse pan de cada día. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. El doctor Rodrigo Lloreda, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, exministro de Educación, hijo de un exministro de Defensa, el doctor Rodrigo Lloreda, el doctor Francisco Lloreda, me trastoqué con su papá. Me estaba acordando por ser ministro de Defensa. Regresamos a Entrevistas Canal 1 con el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, Francisco Lloreda, hijo del exministro Rodrigo Lloreda, exministro de Defensa. ¿Cómo ve usted esa situación de orden público que en este caso afecta, en un caso particular como el de Los Pozos en San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, a una empresa de su industria? Gerardo, contar con condiciones de seguridad es fundamental, y ahí solo la industria tiene razones de gratitud y reconocimiento con las fuerzas militares, con la policía, también con el acompañamiento de muchos gobernadores y alcaldes, que son los que realmente posibilitan su trabajo. Hay grandes desafíos de seguridad como lo que estamos viendo, independiente de que estemos en el Caquetá o no, porque vemos que en algunas regiones del país, infortunadamente, a veces uno no tiene claro quiénes son los interlocutores, quiénes hay detrás, quiénes mandan. Y eso, pues, creo que es uno de los desafíos que tienen las autoridades por determinar, porque si no, entonces, pues, lo que terminamos es en una situación de mucha zozobra, que ya el país en su momento, una época lo vivió, no podemos volver a esa situación. Esta es una industria como otras actividades, es una industria que lleva mucho tiempo en Colombia, que ha sido un instrumento y un factor de desarrollo económico, social y ambiental. Y lo que nosotros de la industria consideramos es que debemos buscar que estén las condiciones para que la industria pueda seguirle aportando al país. ¿Cómo es el futuro de esa industria en relación con este gobierno, el del presidente Petro, que hace énfasis en la transición energética, pasar a energías limpias y que quiere fenecer el uso de los combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas? Lo primero, a todos nos preocupa el planeta, sí. Sin duda alguna hay una anomalía en la temperatura, hay un incremento en la temperatura del planeta, eso es cierto. Y todos los países deben aportar y tratar de contribuir para que no empeore la situación, para que no se incremente más la temperatura. Pero debemos tener claro que la situación de Colombia es muy particular y sui generis, pues no solo porque pues Colombia aporta muy poco, alrededor del 0,2, 0,4% de los gases de efecto invernadero a nivel global. Entonces, es decir, la contaminación que le manda el país al medio ambiente. Así es, a nivel global. Y la verdad es que pues, Colombia podemos hacer todo lo que tenemos que hacer, y esto no es para dejar de hacer lo que nos toca, pero la verdad es que podemos pararnos en las pestañas y no hace una gran diferencia si no hay un gran esfuerzo de muchos países a nivel mundial. Lo uno. Pero cuando examinamos Colombia, pues vemos que en Colombia, contrario a muchos países, el grueso de esos gases de efecto invernadero, que es dióxido de carbono, metano, entre otros, no vienen de la industria del petróleo y gas. Alrededor del 60% son gases que se emiten en actividades muy importantes para el país, como la agricultura, la ganadería. La deforestación es 17%, sí. ¿Cierto? El mal uso de la tierra. Y cuando uno ve la actividad de exploración y de producción de hidrocarburo al interior de Colombia, aporta el 1% de los gases de efecto invernadero del país, el 1%. Y Colombia su turno el 0.2. Entonces, es muy importante que Colombia cumpla sus compromisos
en reducción de gases de efecto invernadero. Esta industria sin duda alguna es líder en eso, en sus operaciones. Avanzamos hacia una carboneutralidad, el compromiso de las empresas, empezando por Ecopetrol, para que sus operaciones sean totalmente limpias, para que no haya fuga de gases, para que la energía sea ojalá solar, sino entonces de la red eléctrica. Hay un esfuerzo y un compromiso genuino y cierto, ¿ok? Pero eso, dicho lo anterior, tenemos que entender que ese no puede ser el argumento fundamental para no entender la importancia de esta industria y por muchas décadas para Colombia. Entonces, lo que nosotros hemos señalado de tiempo atrás es que esta industria está llamada a ser una de las principales aliadas en un proceso de transición energética, pero entendiendo que el gran desafío de la transición energética de Colombia es una transformación del parque automotor. Porque cuando uno examina, tenemos una matriz eléctrica con la que generamos electricidad que es muy limpia, y a nivel de la energética, que tiene que ver más con el consumo de distintas energías, pues lo que vemos es que todavía pues, los combustibles líquidos pesan mucho. Y sí, dentro de Colombia alrededor del 12% de las emisiones de CO2, dióxido de carbono, pues son del transporte. Cuando usted dice combustibles líquidos se refiere a la CPM y a la gasolina. Así es, así es. Entonces, el gran desafío está ahí. Hoy tenemos 18 millones de vehículos, 10 millones son motos. De acuerdo con proyecciones de la unidad de planeación minero-energética, al 2050 van a ser casi 50 millones de vehículos. E incluso para ese momento, casi en 30 años, en el escenario más ambicioso de lo ambiental, alrededor del 70-75% de los vehículos van a seguir utilizando combustibles líquidos. Entonces debemos entender que una transición justa, una transición que tiene que ser responsable, que tiene que mantener la autosuficiencia energética del país, la seguridad energética, y necesitamos de esta industria para efectos macroeconómicos y de sostenibilidad fiscal. Y a propósito de lo macroeconómico, ¿cómo entender esa paradoja? Que mientras el presidente tiene un plan de gobierno de transición agresivo, dicen unos radical, Ecopetrol haya tenido en 2022 el año con un récord histórico de ganancias, más de 32 billones de pesos. Bueno, Ecopetrol y lo que está ocurriendo con Ecopetrol nos debe llamar a todos a reflexionar. ¿Por qué? Porque gracias a una gestión muy eficiente de parte del presidente saliente, Felipe Bayón, y que coincide en el año pasado con un promedio de precio internacional de $100 el barril, pues Ecopetrol está en condición de mostrar esos resultados. Pero es que al Ecopetrol mostrar esos resultados debemos entender que el grueso de esos recursos va para la nación. Porque es el traslado no soy la empresa más importante, sino que soy muy franco, yo no me imagino lo que sería el ejecutivo en Colombia sin un Ecopetrol. Entonces debemos cuidar Ecopetrol, debemos cuidar la industria, además porque la transición energética, que para efectos de Colombia, como les digo, el gran desafío es el parque automotor. No se va a dar de la noche a la mañana. Entonces lo que tenemos que terminar escogiendo es si vamos a terminar utilizando combustibles refinados en Colombia o importados. Si vamos a terminar importando gas, importando petróleo, cuando pues, el tenerlos aquí a nivel nacional, pues te generan recursos de impuestos, regalías, empleos, contratación de bienes y servicios. Entonces, no hay ningún país de 28 países que producen más de 400.000 barriles diarios. Como Colombia, uno de ellos. 750.000. Ninguno ha pensado en restricciones. Y los países, Gerardo, que han pensado en restricciones son los siguientes. Ojo con esto. Son 8, de los cuales hay 5 que no producen una gota de petróleo y una de gas. Es muy fácil uno prohibir lo que no produce. Es como que yo digo, voy a prohibir que los colombianos viajen mañana a la luna. Es que no viajamos a la luna. Sí, por lo menos que estamos cierto. O que vamos entonces a extraer uranio. Que yo sepa, nosotros no tenemos uranio. ¿Cuáles son los países, doctor? Entonces, hay 5 que no producen nada. Los otros son 3. Dinamarca, el grueso de su energía es hidráulica, muy similar a Colombia. Tiene 5 millones de habitantes, nosotros 10 más. Tiene un ingreso per cápita de $70.000 al año, nosotros 7.000, yéndonos bien, el 10%. Y Dinamarca produce 63.000 barriles diarios.
Nosotros 750.000. Y para Dinamarca esta industria no pesa ni el 0.1%, 2% de su economía. Y Dinamarca tiene prohibiciones a partir del año 2050. Sigamos con Francia. Francia no produce una gota, Francia produce 13.000 barriles al día, 13.000, ¿sí? No es nada. Y Francia también lo prohibió a partir del año 2050. Los dos coinciden. ¿Y cuál es el tercer país? Belice, 1.000 barriles diarios. Entonces, nosotros no podemos, esa no es la comparación para Colombia. Para Colombia, esta industria es fundamental para tener petróleo y gas hecho acá. Vemos el ejemplo de Ecopetrol, también de las privadas que ayudan a desarrollar estos recursos. Es fundamental para ingresos fiscales, sí. Es fundamental para el nivel de regalías. Entonces, debemos entender que, y en esto el ministro de Hacienda ha sido muy claro, él ha dicho necesitamos una triple transición para diversificar las exportaciones, sí, pero toma tiempo, para ver cómo vamos o complementando, porque no deberíamos ni siquiera estar pensando en una sustitución, por lo menos en el mediano plazo, sí, de los ingresos fiscales y de regalías, y lo otro productiva. Y eso toma tiempo, especialmente en las regiones productoras. Última pregunta, doctor Francisco Lloreda. ¿Cómo augura usted el futuro de la industria que usted preside? La industria del petróleo y del gas en Colombia, con las decisiones que está tomando este gobierno. Gerardo, yo tengo la confianza en que los colombianos cada día entiendan más la importancia de esta industria. Esta industria es una industria que ha sido fundamental para el desarrollo económico y social de Colombia durante más de 100 años. Esta industria es en parte la que nos ha permitido que Colombia alcance mayores niveles de desarrollo. Sin los recursos de esta industria no habríamos alcanzado pues una mejor calidad de vida pese a todos los desafíos que existen en lo social en el país. La necesitamos mucho tiempo. Necesitamos mucho tiempo además para poder hacer una transición energética en lo correspondiente bien hecha. En eso no nos podemos equivocar. Cuando yo escucho a la ministra, cuando escucho al ministro también de Hacienda, veo que cada vez hay un mayor reconocimiento de la importancia de la industria y eso es fundamental. El doctor Francisco Lloreda, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, expresando aquí en Entrevistas Canal 1 su preocupación por las vías de hecho que tienen bloqueado un pozo petrolero en la población de Los Pozos, precisamente San Vicente del Caguán, y la preocupación que le asiste por la transición energética que quiere el gobierno de Gustavo Petro adelantar. Doctor Francisco, muchas gracias por aceptar esta invitación y buenas noches. Muchas gracias, Gerardo. A ustedes, televidentes del Canal 1, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Buenas noches. Noticentro 1 CMI. Comisionado de Paz denuncia primer caso de soborno en La Paz total. Privado de la libertad pagó 120 millones por un traslado, revela comisionado. El comisionado le dice mentiras al país, asegura fiscal Barbosa. Azonada y desórdenes en paro minero en Antioquia. Guardia Campesina libera 79 policías que mantenía retenidos en Los Pozos, Caquetá. A juicio por presunta corrupción, ex jefe de vehículos de la Fiscalía General. Bloqueos e inseguridad tienen en crisis a los camioneros. Inaudito, vandalizan aulas recién inauguradas de la Universidad Distrital. 24% de los hogares en Medellín no le alcanza para consumir 3 comidas al día. Papa Francisco pide reparación integral de víctimas de pederastia. Urgen medidas para regular criptomonedas en Colombia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El comisionado para la paz, Danilo Rueda, reveló desde Barranca Bermeja que su oficina denunció ante la Fiscalía General de la Nación el que podría ser el primer caso de un soborno en el marco de la paz total. Se trata, según Rueda, de un caso en el que un interno de una cárcel en Medellín pagó 120 millones de pesos para ser trasladado a otro centro de detención que él seleccionó.
En medio del escándalo que vincula a un cartel de abogados que estaría cobrando por hacer gestiones ante la Oficina de Paz, el alto comisionado reveló lo que sería el primer caso documentado del pago de un soborno. Ya hay un caso que está denunciado que ocurrió hace cerca de 3 semanas en la ciudad de Medellín, donde un privado de la libertad pagó 120 millones a un abogado para que no fuera trasladado a un centro penitenciario a donde debería irse. El comisionado fue más allá y reveló otros pagos. Lo que puedo decir es que hemos rechazado permanentemente el pago que se ha hecho por parte de privados de la libertad a abogados que se supone falsamente tienen relación con el presidente o la Oficina de Paz para adquirir privilegios en traslados penitenciarios. E incluso se conoce de versiones en las cuales se afirma que han pagado recursos para evitar su extradición. Dijo que su oficina mantiene estrictos protocolos a la hora de hacer sus gestiones de paz total. Nosotros como Oficina de Paz tenemos unos protocolos muy claros y precisos de interlocución con privados de la libertad. Por eso difícilmente podrían utilizar la oficina para esos propósitos fraudulentos e inconfesables. Rueda negó que exista lo que llamó mercado de gestorías de paz. Es además falso que haya miles de gestores. En este momento la oficina solamente reconoce 4 gestores de paz. No hay absolutamente ningún mercado de gestoría. Así que muchas desinformaciones y mucha tergiversación del rol que estamos desarrollando. Pidió escuchar al pueblo que clama por la paz total. Si ustedes escuchan a la gente, al pueblo que sigue sufriendo la violencia, si lo escuchan en las grandes capitales, si los sectores de opinión escuchan como lo que ustedes están haciendo aquí, van a comprender por qué es importante la paz. Y finalmente dejó esta reflexión. La paz no es un negocio, nunca puede ser un negocio, es un derecho y es sagrado y no se puede jugar con ella. Por eso a uno le duele que se juegue con la paz y que se utilicen medios fraudulentos y que se pueda cobrar por ella. Por su parte, el fiscal general Francisco Barbosa calificó como mentiroso al comisionado de paz Danilo Rueda al asegurar que el funcionario no ha presentado ninguna denuncia por el pago de coimas en las cárceles. El fiscal cuestionó nuevamente al comisionado de paz Danilo Rueda tras la denuncia del funcionario, quien señaló que detectaron el primer caso de un detenido que pagó 120 millones de pesos para ser trasladado de una cárcel. Como siempre, el señor Danilo Rueda diciéndole mentiras al país. No ha presentado ninguna denuncia a la Fiscalía General de la Nación 2 veces y hoy sale y dice que hay un hecho que él conocía y no denunció ese hecho en la Fiscalía General de la Nación. Luego es falso lo expresado por el señor Rueda. El fiscal dijo que han citado al comisionado de paz en 2 ocasiones a la Fiscalía y no ha asistido. Hemos citado al señor Danilo Rueda en 2 ocasiones y debo recordarle a los colombianos lo siguiente: es un deber de los funcionarios públicos cumplir con las normas cuando los citan. Barbosa previamente señaló que él solo hablaba de temas de paz con el presidente Gustavo Petro y no con el comisionado de paz Danilo Rueda. El dirigente político del Pacto Histórico, Máximo Noriega, negó haber recibido dinero del exparlamentario Santander López Sierra para la campaña Petro Presidente. Máximo Noriega fue coordinador político de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia de la República en Atlántico. Es el señalado por Day Vázquez como la persona que recibió dinero de Samuel Santander López Sierra, recursos que, según dijo la mujer, no llegaron al pacto histórico. Aseguró Noriega que no tuvo ningún rol en la gerencia y en las finanzas de la campaña presidencial. Hay que llamar a ese señor Santander López Sierra y preguntarle, ¿usted le entregó un peso a Máximo Noriega o a Nicolás Petro? Y que sea él que lo diga, porque decir una cosa eso como respuesta a una estrategia política me parece una cosa muy baja, es un mecanismo de confrontación política precisamente en los momentos en que la precandidatura nuestra del Pacto Histórico a la gobernación estaba fortaleciendo. También negó encuentros con López Sierra y el turco Ilzaca. No hubo ninguna reunión. Nicolás Petro sacó un comunicado en que señala que no tiene ningún contacto con esos personajes. Anunció una acción penal contra la exesposa del hijo del presidente por los delitos de calumnia e injuria. Que no solamente es mentira, sino que
se convierte en un tema delicado que me ha llevado a presentar una denuncia penal por injuria y calumnia. Day Vázquez también fue denunciada penalmente por Alfonso Ilzaca por los mismos delitos y rechaza la acusación. La Fiscalía abrió investigación a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, tras las denuncias de su expareja Daysuris Vázquez, quien lo acusó de recibir dinero de personas vinculadas a procesos penales. La mujer declaró hoy ante el CTI de la Fiscalía. La tormenta política y judicial que desató el presidente Gustavo Petro tras solicitar investigar a su hermano Juan Fernando y a su hijo Nicolás arrojó los primeros anuncios. La Fiscalía abrió investigación para establecer la veracidad de las denuncias de Daysuris Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, quien asegura que su expareja recibió dinero de Samuel Santander López Sierra, alias el hombre del Marlboro, y de Alfonso el Turco Ilzaca, ambos con procesos ante la justicia. Según la denuncia, Nicolás Petro habría pedido supuestamente para la campaña de su padre el dinero, sin embargo Vázquez dice que finalmente los recursos no llegaron hasta la campaña y él se apropió de los recursos. Se conformó un grupo de fiscales, investigadores y expertos que se dirigieron a Barranquilla y ya iniciaron las primeras diligencias con la señora denunciante Day Vázquez, que públicamente ha suministrado información sobre el tema. La Fiscalía anunció que estudia medidas de protección para la expareja de Petro, mientras la entidad avanza con la recolección de las pruebas que ella afirma poseer. La Procuraduría le abrió una investigación al diputado Nicolás Petro por los dineros que presuntamente habría recibido para la campaña de su padre. Ordené a mi equipo disciplinario que aperturara inmediatamente indagación o investigación de acuerdo con las circunstancias respecto al hijo por ser un servidor público. En pocas horas, el expediente contra el diputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro pasó de indagación a investigación. La Procuraduría ya citó a declarar a su exesposa Day Vázquez para escuchar formalmente su versión sobre la supuesta llegada de millonarios recursos presuntamente ilícitos que Nicolás Petro habría recibido a nombre de su padre para la campaña presidencial y a espaldas del mismo. Vázquez aseguró que Santander López Sierra, el hombre Marlboro, y Alfonso el Turco Ilzaca le dieron dinero a su ex esposo. Y en el Congreso, varios parlamentarios, especialmente de la oposición, pidieron frenar el trámite del proyecto de reforma al sistema penitenciario por las denuncias sobre pago de sobornos por parte de reclusos para ingresar a la paz total. Para los legisladores, la situación del hermano y el hijo de Gustavo Petro ponen en entredicho los proyectos de la paz total, como el de humanización de la justicia y el de sometimiento, que aún no llega al Congreso. Se dice que en el proceso de paz total ha habido narcotraficantes que le han solicitado a personas cercanas al presidente realizar hechos de corrupción para beneficiarse con las posibles leyes. Desde el Centro Democrático apoyan esta solicitud. Las motivaciones para adelantar estas reformas en el Congreso no son claras y hasta tanto no lo sepamos, deberíamos suspender ese tipo de trámites. Terminamos con la denuncia del señor fiscal general de la Nación de que hay un artículo para lograr impunidad para el narcotráfico. Aquí hay un pacto criminal que es muy preocupante para la salud de la democracia. Los senadores y representantes que conforman el pacto histórico calificaron de actitud valiente la decisión del presidente Gustavo Petro de pedirle a la Fiscalía investigar a su hijo y a su hermano por las denuncias de presunta receptación de dineros mal habidos. El apoyo del pacto histórico al presidente Petro destaca que la lucha frontal contra la corrupción ha sido pilar y fundamento de su vida y carrera política. Es sin duda en estos momentos un ejemplo de valentía, dice la declaración de senadores y representantes del pacto histórico, que advierten que podría estar bajo ataque e intentos de saboteo la paz total en Colombia. El presidente además ha dicho con toda claridad que la política de paz es una política que debe estar por fuera de cualquier circunstancia que ensombrezca la actuación de quienes están buscando precisamente el diálogo para poner punto final al conflicto armado. De parte nuestra expresamos toda nuestra solidaridad porque conocemos la historia política del presidente Gustavo Petro y sabemos de su compromiso y del compromiso de su gobierno para acabar con las mafias que se habían apoderado del poder en Colombia. Los congresistas del pacto histórico convocan a los colombianos a tomar una decisión definitiva frente a la corrupción. Extensa la situación en Caucasia, Antioquia, tras los graves desórdenes que se presentaron en las últimas horas en medio del paro minero.
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunció que la convocatoria del paro minero en Caucasia se hizo bajo chantajes del Clan del Golfo. Según el mandatario, el grupo armado obligó a la población a participar de la protesta indefinida que mantiene bloqueado el paso en la vía que comunica Medellín con la costa atlántica y que derivó en actos de violencia. Extorsionados por el Clan del Golfo para que obligarlos a que supuestamente salgan en algunos casos a esas protestas que se convierten después en paros y en obstaculización para la libre movilización y el comercio. En las últimas horas se conoció que 2 ambulancias, una de ellas que salió con traslado primario desde Caucasia hacia Montería, fueron atacadas con piedras y palos. Según la denuncia, el personal médico fue amenazado. El mandatario denunció que algunos locales comerciales cerraron y varias clases en colegios fueron suspendidas por intimidación de los grupos armados. Mañana se instalará en la zona un consejo extraordinario de seguridad. A esta hora son trasladados desde San Vicente del Caguán, Caquetá, a diferentes lugares del país los 79 policías que permanecieron secuestrados por la Guardia Campesina durante 30 horas. Su liberación se dio luego de que el gobierno y manifestantes hicieran acuerdos sobre inversión social en la zona. Gracias a las diligencias del ministro de Defensa y del Interior, fundamentalmente, se ha logrado la liberación de todo el personal de la policía, los funcionarios de la petrolera que estaban retenidos. 30 horas después de estar secuestrados fueron liberados sanos y salvos 79 policías y 6 trabajadores de la petrolera Emerald Energy en San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá. Es un gesto que debe llevar a un replanteamiento de muchos temas alrededor del tratamiento del conflicto social en Colombia. El presidente Petro le pidió a la Fiscalía que investigue la muerte de 2 personas en medio de la asonada presentada el día de ayer, el asesinato de un subintendente y la de un campesino. La Fiscalía deberá investigar e individualizar quiénes fueron las personas que mataron en estos acontecimientos, quiénes son los asesinos que tendrán que ser juzgados. El jefe de Estado se comprometió con ir a hablar personalmente con los campesinos en la región de San Vicente del Caguán. A esta hora están llegando todos los uniformados que estaban secuestrados a sus hogares. Son recibidos por sus familiares. Todos ellos hacen parte del grupo UNDEMO, la unidad de diálogo y mantenimiento del orden de la Policía Nacional. La Procuraduría y la Fiscalía investigan presuntas omisiones de la policía por la retención de 79 de sus uniformados en San Vicente del Caguán. Las instituciones ya ordenaron pruebas para establecer por qué no se brindó apoyo para evitar las retenciones y las 2 muertes que se produjeron a pesar de las diversas comunicaciones radiales entre las autoridades. Y la senadora María Fernanda Cabal denunciará ante la Fiscalía los hechos ocurridos en el Caquetá. Congresistas de diferentes partidos exigen al gobierno acciones urgentes. Vamos a interponer una denuncia penal por secuestro, por desplazamiento, por homicidio, por tortura, además por la destrucción que hicieron del medio ambiente. Eso es un delito ambiental. Lo vamos a llevar a la Fiscalía y vamos a obligar a que el Estado colombiano cumpla con su función. Desde otras colectividades exigen al gobierno tomar acciones urgentes y contundentes frente a la situación. Tiene que llegar con autoridad, tiene que tomar el control de la zona. Ministro de Defensa debe respaldar la fuerza pública. El director general de la policía hoy más que nunca debe mostrar fuerza en la policía y respaldo a sus miembros. Desde el Partido Conservador rechazaron los hechos ocurridos en el Caguán. Dijeron que la protesta pacífica es un derecho de todos los colombianos, pero la violencia no puede ser justificada bajo ningún argumento. Desde el liberalismo se suman a este mensaje, por lo dicho por el presidente Petro. Haciendo un llamado a las causas de la violencia termina justificándolas. Eso es casi que un llamado a la permisividad de la violencia en Colombia. Eso es inaceptable. Naciones Unidas alertó por el aumento en la violencia en Colombia. Masacres, asesinatos de líderes sociales, reclutamiento, desplazamiento y confinamiento preocupan al organismo. Colombia tiene problemas de derechos humanos profundos que va a tomar mucho tiempo resolver.
Juliette Rivero, representante en Colombia, la alta comisionada de la ONU, ha dicho que se ha aumentado la violencia en los territorios, especialmente el asesinato de líderes sociales, las masacres, el confinamiento y el desplazamiento. Lo que vemos es un aumento de la violencia y del impacto de la violencia en los derechos humanos en los territorios, haciendo más necesaria esta paz para Colombia. En cifras, en el último año, según la ONU, fueron asesinados 256 líderes sociales. 45% de esos asesinatos de personas defensoras conciernen miembros de las juntas de acción comunal. En la presentación del informe de la ONU estuvo el embajador de Reino Unido invitado por Naciones Unidas, George Hodgson, quien alertó de la falta de presencia de autoridades en territorios. Es la razón por la ausencia de algunas de las autoridades colombianas y ojalá se vaya a resolver tan pronto como sea posible. Preocupa también el aumento de las masacres. Fueron 128 en 2022. Son los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales quienes están generando tanta violencia en los territorios. Tienen registro de 115 casos de reclutamiento de niños menores de edad y también más de 200 casos de violaciones contra los derechos de las mujeres. Tienen que respetar a las mujeres, tienen que parar las violaciones de mujeres y la violencia contra los líderes y las lideresas en los territorios, que respeten a Colombia. Noticentro 1 CMI conoció que la Fiscalía llamó a juicio a 3 funcionarios de esa misma entidad, incluido el jefe de transporte de la Fiscalía, John Henry Porras, por presuntamente aliarse con contratistas para amañar convenios de vehículos oficiales. 3 funcionarios administrativos de la Fiscalía, entre ellos el jefe de transporte de la entidad, irán a juicio por presuntamente aliarse con empresarios a quienes les filtraban los pliegos de condiciones de los vehículos que necesitaba la Fiscalía. Estos funcionarios también accedían a reunirse con Martín Manjarrés por fuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para tratar temas relacionados con documentos inherentes a procesos licitatorios. Los funcionarios de la Fiscalía tendrán que responder por la suscripción de 3 contratos con el empresario Martín Manjarrés, quien es señalado de ofrecer dádivas a los funcionarios encargados de la contratación. Por la Fiscalía General de la Nación mantenían contacto con el jefe de transporte John Henry Porras Quitián, Harold Rodríguez y Luis Lizarazo. Noticentro 1 CMI conoció que además del llamado a juicio a los altos funcionarios de la Fiscalía, también responderán funcionarios de la Unidad Nacional de Protección que tenían el mismo acuerdo con los contratistas. Los bloqueos y la inseguridad en las vías del país tienen en crisis a los transportadores. Más de 150 bloqueos se han presentado en el país este año. Bloqueos que duran más de 24 horas. Somos muy vulnerables por todas las vías, sobre todo, por ejemplo, en Arauca. En Arauca está abandonado y la gente no lo sabe, lleno de grupos al margen de la ley en donde ya están tomando su propia ley. Medellín hacia la costa está supremamente peligroso. La situación de orden público presentada en un pozo de petróleo en San Vicente del Caguán no es la única que afecta al sector transportador. En el oleoducto se puede transportar de pronto hasta un 60-70% en el oleoducto. El otro 30% lo transportamos nosotros. Tenemos que en algún momento importar nuestro combustible y si lo vamos a importar, si no sacamos lo que tenemos que sacar diario, pues tenemos que comprar a precios internacionales. Y al comprar a precios internacionales está al doble. Desde Fedetranscarga enviaron un mensaje al gobierno nacional para reforzar la seguridad en las vías del territorio nacional. De no creer, hace 3 días se inauguró la sede tecnológica de la Universidad Distrital en Ciudad Bolívar, en Bogotá, y ya está vandalizada. Directivas rechazaron los hechos. Ni una semana duró en buenas condiciones la nueva sede de la Universidad Distrital en Ciudad Bolívar. Así luce tan solo 3 días después de su inauguración. Nosotros rechazamos cualquier acto de destrucción y cualquier acto de violencia en las instalaciones y fuera de las instalaciones de la universidad. Los propios estudiantes dañaron la puerta de acceso del primer piso, grafitearon el 9º piso y la fachada, rompieron los tubos del sistema de ventilación y dañaron las divisiones de los baños. Todavía no se ha determinado con precisión cuánto valen los
Los arreglos están en evaluación de daños en este momento. Las directivas de la universidad rechazaron estos actos de vandalismo y anunciaron que reforzarán la seguridad privada. La inversión en esta sede tecnológica de la Universidad Distrital en Ciudad Bolívar costó cerca de 68.000 millones de pesos para más de 7.000 estudiantes. El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanni Nulle, denunció varios casos de corrupción en esa entidad. Alertó sobre cobros a contratistas a quienes adelantan gestiones ante la entidad. La Unidad de Restitución logró evidenciar cobros a personas que querían entrar a trabajar a la entidad, a las cuales luego les cobraban parte de su salario. Lo que estaba era reclutando gente para vincularla aquí a la institución, pero le cobraba el 10% del contrato anual. Eso quiere decir que ahí se estaba presentando pues una extorsión. También se encontró corrupción relacionada con la inscripción de predios en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. El encargado de seguridad del Meta, él llamaba a las víctimas y también llamaba a los terceros ocupantes y les cobraba una cantidad de dinero, uno les cobraba 6 millones, 7 millones para hacer que sus procesos hicieran tránsito administrativo en la ORT y además también como que lograba de alguna manera incidir en las decisiones. En Putumayo y Apartadó continúan procesos de investigación para determinar más casos de corrupción. El director de la unidad recordó a las víctimas que el proceso de restitución es absolutamente gratuito. En San Andrés, el presidente Gustavo Petro anunció inversiones por 90.000 millones de pesos para el aeropuerto y dijo que sus habitantes necesitan de oportunidades para que el narcotráfico no se coma el archipiélago. En la isla de San Andrés, el presidente lanzó su programa El Gobierno Escucha, donde habló con la comunidad de la problemática que afecta al archipiélago. Lamentablemente, si no hay oportunidades en la isla, el narcotráfico se come a la isla. Ese es el problema. Aquí hablan de microtráfico. Yo tengo que decir que me creo que el problema no es micro, es el narcotráfico. En ese mismo evento, el director del Aerocivil anunció las obras para mejorar el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla. Estamos cumpliendo las instrucciones del Gobierno Nacional y del presidente para ejercer desde la inversión pública lo que podemos para avanzar en adecuar la infraestructura física del terminal. Fue creado un comité de seguimiento del Gobierno Nacional para el tema del aeropuerto. La encuesta Medellín ¿Cómo vamos? Reveló que en esa ciudad el 24% de sus habitantes no tuvo acceso a las 3 comidas diarias en el último año. La encuesta de Medellín ¿Cómo vamos? Tuvo una muestra de 1.800.000 personas y se hizo en varias comunas de la ciudad. El estudio de percepción ciudadana arrojó que si bien hubo una mejoría económica en los hogares paisas después del COVID-19, incrementó el hambre en los hogares del 24% de la población. Hoy las 3 comidas del día para muchos ya no es una prioridad básica. Estamos encontrando el porcentaje más alto de hogares en los 17 años que llevamos haciendo la encuesta en términos de los hogares que no están teniendo suficientes alimentos, que no tienen las 3 comidas diarias. Según la encuesta, el mayor reporte se da en hogares con mujeres y niños menores de 6 años en las comunas 1 El Popular, 2 Santa Cruz y 4 Aranjuez. Los técnicos de los partidos Liberal, Conservador y de la U, que están preparando la contrarreforma a la salud para defender el modelo de salud, esta será con participación pública y privada. Avanzó hoy en Bogotá el estudio de los técnicos que tienen a su cargo el análisis de la reforma de salud, los artículos que apoyarán, los que rechazarán y las modificaciones que van a proponer los partidos Liberal, Conservador y de la U. El coordinador de ponentes, el representante del Pacto Histórico Alfredo Mondragón, confirmó que el gobierno y los partidos Liberal, Conservador y de la U acordaron que las EPS no van a desaparecer, porque en su concepto serán parte fundamental para la transición. Necesitamos que avance un proceso simultáneo de fortalecimiento de la ADRES, de capacidad de que sigan funcionando las EPS que están funcionando y que vayamos nosotros logrando que los recursos públicos sean de manejo público. Los técnicos se reunirán este fin de semana en forma virtual y el lunes en la tarde los presidentes de los partidos entregarán al presidente Petro las propuestas. Y la ministra de Salud, Carolina Corcho, dijo que
con o sin reforma, las EPS van a desaparecer. Aunque no haya reforma a la salud, las EPS serían liquidadas, aseguró desde Barranquilla la ministra Carolina Corcho. En 5 años, las EPS terminarían acabándose solas. Empezaron 150, vamos en 28, la mayoría no cumplen. Deberían ser liquidadas. Si tú las liquidas, en un efecto dominó se llevan a las otras. Es cuestión de tiempo. El periodo de transición es una oportunidad, resaltó la funcionaria. Que allí donde tienen centros de atención primaria, contribuyan poniendo centros de atención primaria y se les paga. Se les da la oportunidad de que sigan aportando al sistema con las clínicas de mediana y alta complejidad. Esas clínicas facturarán a Ladres, que será el pagador único. En el debate no se ha definido aún cuánto durará esa transición. Por su parte, Paula Costa, presidente de ASEMI, gremio que agrupa las EPS, advirtió que la reforma a la salud burocratiza el sistema. El actual sistema de salud funciona así. Las cotizaciones y recursos para la salud van a un fondo de la ADRES. Esa administradora envía el dinero a las EPS, quienes se encargan del manejo y distribución a clínicas, hospitales y centros de atención, garantizando así el aseguramiento en salud de todos los afiliados, es decir, que todos sean atendidos. Se crea una nueva burocracia de cerca de 19 instancias de coordinación y probablemente miles de nuevos agentes dentro del sector, porque usted necesita hacer estos centros de atención primaria por cada 20.000 habitantes. Con la reforma que se está tramitando en el Congreso, los recursos irían igualmente a un fondo en la ADRES, pero se elimina la función de las EPS y el giro va directamente a los prestadores de servicios. Esto proponen las EPS. Avanzar en prevención y promoción. Avanzar y darle mucho más énfasis a la atención primaria en salud, que es ese primer contacto que tenemos, y avanzar en otras áreas en donde el país también ha dado pasos importantes, como por ejemplo la telemedicina y la telesalud. La Fiscalía pidió a un juez que condene al expresidente de Cafesalud, Guillermo Grosso, por presuntos actos de corrupción. El ente investigador señaló que quedó demostrado que Grosso pagó a funcionarios de la Superintendencia de Salud para evitar multas contra la EPS y para tener información reservada sobre el sistema. En Bogotá se vienen nuevos cierres en la avenida 68 para avanzar en la construcción de la troncal de Transmilenio que alimentará el metro de la ciudad. A partir del lunes 6 de marzo, la carrera 68 tendrá cierre total en sentido sur-norte desde la calle 13 hasta la avenida de la Esperanza. ¿Para qué lo estamos haciendo? Para poder generarle al contratista un espacio para que construya 2 carriles de tráfico mixto nuevos y los 2 carriles que van a ser exclusivos para el sistema Transmilenio. El transporte público seguirá operando con paraderos provisionales. Es un desvío por fuera de la misma 68 para el tráfico mixto. Sobre la misma 68 van a seguir circulando los buses del transporte público, van a quedar los paraderos, también va a quedar circulando el bicicarril. Además, durante 3 fines de semana consecutivos estará cerrada totalmente la oreja que toman los carros que vienen desde el aeropuerto El Dorado y quieren tomar la carrera 68 al norte. Estados Unidos le pide al gobierno del presidente Petro mantener y fortalecer la erradicación forzada de cultivos ilícitos. Rusia agudiza la tensión y el miedo de un conflicto nuclear al lanzar un poderoso misil con capacidad radiactiva desde el mar. Y un prestigioso abogado fue condenado a 2 cadenas perpetuas en Estados Unidos por el asesinato de su esposa y su hijo. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos señala en su informe anual al Congreso que el gobierno del presidente Gustavo Petro debe reducir la producción de cocaína y desmantelar a los grupos delictivos organizados como paso fundamental para lograr una paz duradera en Colombia. El gobierno estadounidense insiste en que el presidente Petro debe fortalecer la erradicación forzada y mantenerla manual. Al mismo tiempo, Estados Unidos sostiene que Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo y pide más compromiso. Rusia suma tensión tras la amenaza nuclear de Vladimir Putin. Hoy lanzó un misil crucero Caliber desde el mar de Japón. La Marina lanzó el misil con capacidad nuclear desde un submarino en el mar japonés hacia un objetivo en la costa. El lanzamiento activó todas las alarmas en la región.
Un abogado de una acaudalada familia del sur de Estados Unidos, Alex Murdaugh, fue condenado a cadena perpetua por haber asesinado a su esposa y a su hijo en un caso que mantuvo en vilo al país. Un juez condenó a Murdaugh, de 54 años, descendiente de una familia de jueces y abogados, a 2 cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos perpetrados en 2021 en una localidad de Carolina del Sur. El condenado insistió en que es inocente, pese a que las pruebas señalan que disparó con un rifle y una escopeta contra su familia. El Papa Francisco advirtió que no basta con que la Iglesia Católica pida perdón a las víctimas de los abusos sexuales, porque en su concepto debe haber acciones específicas para reparar a quienes han sufrido por hechos cometidos por miembros de la comunidad eclesial. Su Santidad el Papa Francisco envió desde el Vaticano a todas las iglesias del mundo este video, advirtiéndoles a los miembros de la Iglesia Católica que no basta solo con pedir perdón a las víctimas, sino colocarlas a ellas en el centro de todo y tomar decisiones concretas para repararlas. Acciones concretas para reparar los horrores que han sufrido y prevenir que no se repitan. La Iglesia no puede tratar de esconder la tragedia de los abusos, sean del tipo que sea. Es enfático el Santo Padre en reclamar que la Iglesia Católica ofrezca espacios seguros a las víctimas. Es la Iglesia la que tiene que ofrecer espacios seguros para escuchar a las víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas. El Sumo Pontífice pide orar por las víctimas que recibieron ese mal. Oremos por los que sufren a causa del mal recibido por parte de los miembros de la comunidad eclesial, para que encuentren en la misma Iglesia una respuesta concreta a su dolor y a su sufrimiento. El episcopado colombiano anunció que está preparando un plan de reparación integral de las víctimas de abusos sexuales en el país y ha puesto en marcha el programa de la cultura del cuidado. En el autorregulador del mercado de valores aseguró que se requiere de medidas urgentes para regular las operaciones de criptomonedas en el país. El estudio del autorregulador del mercado de valores señala que las operaciones en las llamadas criptomonedas ha tenido un crecimiento anual hasta del 50%. Estos activos son de alto riesgo y no tienen el respaldo de una entidad financiera y mucho menos de un banco central. En Colombia esta práctica es netamente informal, lo que urge medidas regulatorias por parte de la Superintendencia Financiera y hasta el Congreso de la República. Pero todavía nadie se ha remangado y realmente hecho una regulación completa sobre estos activos y pues tenemos que ir hacia ese digamos, propósito, como decimos, para proteger al inversionista. También se hace un llamado a los inversionistas que hoy carecen de protección en la operación de estos mercados a ser cautos a la hora de poner sus capitales. Acá es muy gaseoso y no se sabe realmente qué se está comprando y eso es un riesgo muy grande porque si uno no sabe en qué está invirtiendo, pues la probabilidad de perder plata es muchísimo más alta. En momentos de desaceleración de las economías, las criptomonedas son las más vulnerables. Una encuesta entre los operadores de la Bolsa de Valores de Colombia revela que se prevé un leve incremento de la inflación en febrero. El mercado financiero colombiano espera un leve incremento de la inflación para el mes de febrero debido a los aumentos en el precio de la gasolina y los arriendos. Algunos productos básicos de la canasta familiar también siguen pesando. Se espera un índice de precios al consumidor del 1,70%, mientras un año atrás marcó 1,63%. Todavía tenemos unos precios que se mantienen incrementándose a un ritmo importante, sobre todo en la primera parte de este año, en el primer semestre. Todavía no hemos alcanzado la inflación techo. Según nuestros cálculos, entre febrero y marzo podríamos ya llegar al número anual más alto. La variación anual se ubicaría en 13,2%. El presidente de la Cámara Colombiana de la Energía, Carlos Alberto Zarruch, sostuvo que la decisión del Consejo de Estado que suspende la intervención del presidente en las tarifas de los servicios públicos genera un parte de tranquilidad en el mercado energético. Para los gremios de la energía, la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que entregaba facultades al presidente de la República para la toma de decisiones sobre el sector eléctrico es un mensaje claro a preservar la institucionalidad. Respetar las normas de la Constitución y la ley, y en ese marco pues seguramente pues habrá que ver cómo se siguen pronunciando y cómo se sigue definiendo ese tema tarifario desde la CREC, donde participa el ministerio, ¿no? El dirigente insiste en debates y discusiones en medio del marco regulatorio, respetando las actuaciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia avanzan en la cooperación para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Luis Eduardo Ginás, de visita en Washington, adelantó varias reuniones para fijar nuevas estrategias de control contra el delito transnacional y fortalecer la lucha del lavado de activos. Las medidas apuntan a una economía transparente. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,14% a 1.214 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió, con una valorización de 6,37% a 2.120 pesos. La acción de Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 2,52% a 34.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 17.000 millones de pesos, con una variación positiva de 3,42% a 31.750 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 4.780 pesos con 89 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.500 pesos y la venden en 4.580 pesos. Un euro cuesta 5.091 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.80. El azúcar se transó en 20,91 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $79.81. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $85.92. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.725 pesos.